Es geógrafa de formación, pero es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y profesora tanto en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, su alma mater. Y sin mayor preámbulo, te cedo la palabra, Carla. Muchas gracias, César, por la presentación. Muchas gracias a Guadalupe y a Flor, no solo por la invitación, que sería un agradecimiento muy personal, pero creo que vale la pena explicar y agradecer el gran esfuerzo que hicieron para organizar este evento, para reunirnos, para crear este ambiente de trabajo, de camaradería, y que es sumamente valioso. También a mis compañeros de panel, que es un honor tener estos amigos y colegas, y también una gran responsabilidad venir al final y tratar de cerrar a la misma altura que mis presentaciones anteriores. Voy a presentar un trabajo que le puse un título ad hoc, Mapas de lo no visible, que en realidad forma parte de un proyecto mucho más amplio y ambicioso, y quisiera tomarme unos breves minutitos para contextualizar esto, porque el trabajo en sí no está centrado en los océanos, sino que el proyecto consiste en analizar, estudiar, explorar distintas formas de inscribir y representar las terrae incognitae, o las tierras desconocidas, las geografías desconocidas, en principio en mapas, pero el progreso del trabajo me llevó a explorar otros materiales textuales y gráficos. Es importante rescatar que esta idea de tierra incógnita, geografía desconocida, por lo menos desde la perspectiva desde que yo estoy encarando este trabajo, no consiste en investigar cómo lo desconocido se transforma en conocido, es decir, no hacer una historia de las exploraciones o de la corrección de los mapas o de los ajustes en función de las nuevas posibilidades de conocimiento y de exploración de las geografías, sino que más bien me interesa indagar cómo se enuncian estas tierras desconocidas en los mapas. Ese fue el inicio, y uno de los presupuestos que acompañó ese inicio tenía que ver, a su vez, con lo que se desarmaba de otras investigaciones anteriores, y es que lo desconocido aparece como una categoría recurrente en la historia del pensamiento geográfico, y que funcionó como una categoría central para producir no solo conocimiento, sino formas de conocimiento, protocolos científicos de indagación, y un motor intelectual para prácticas concretas de exploración, de acopio de información, de sistematización de esos datos, y finalmente de consolidar un imaginario sobre determinadas regiones del planeta. Entonces, bueno, para esto era muy importante, y llevó un tiempo considerable de la investigación, conceptualizar de qué se trataba aquello, lo desconocido como categoría de análisis. Y para sintetizarlo brevemente, me voy a dedicar solo a un caso. Podemos decir que las geografías desconocidas fueron a lo largo de la historia del pensamiento geográfico geografías básicamente inaccesibles, o geografías definidas por diversos grados de inaccesibilidad. Y para definir esa dificultad de accesibilidad, yo trabajé 3 casos concretos, 3 contextos históricos y 3 objetos geográficos específicos, en los que intenté rastrear cuáles eran las permanencias y las continuidades de esta idea de lo desconocido, y cuáles eran las variaciones históricas que tenían que ver con contextos epistemológicos, históricos, económicos y políticos, que fueron modificando la idea de qué es lo desconocido. La primera de esos 3 casos, el primero de esos 3 casos, estuvo centrado en el continente austral y abarca un periodo de 2 siglos, del siglo XVI al XVIII, donde lo desconocido es pensado y formulado en términos de una geografía verosímil, que no importaba tanto si era real o no, sino cuáles eran las condiciones de verosimilitud que garantizaban que un objeto geográfico que no existió nunca perviviera durante 200 años y pasara de mapa en mapa y de descripción geográfica en descripción geográfica como parte del mundo no conocido, pero esperado. El segundo caso es
tal vez la concepción de lo desconocido más habitual, por lo menos desde el siglo XIX y que perdura en la actualidad, que es lo poco explorado. Pero para discutir lo poco explorado como diciendo que no es un grado cero de conocimiento, que parte de una tabula rasa y produce y acopia acumulativamente datos sobre lo desconocido, tomé de caso la Patagonia en el siglo XIX, cuando las cartografías nacionales, sobre todo de Argentina y Chile, vacían la Patagonia, que había sabido estar poblada por monstruos patagones, ríos imaginarios y un conjunto de iconografía muy variada y muy rica, los transforma en un espacio blanco disponible para que los nuevos ingenieros topógrafos pusieran información que desde el punto de vista de ese contexto en particular era legítimamente científica, a cambio de la otra que había quedado desacreditada como mítica. Y el tercer caso, que es el que nos reúne acá, es el de los mapas de lo no visible. Y el ejemplo en el que me centré fue en lo de los fondos oceánicos. Pensando en que lo no visible no es aquello que no se ve a la vista natural o con el auxilio de dispositivos visuales, tal vez como la historia de la ciencia ha sabido estudiar mucho cómo cambió la capacidad humana de ver objetos y de crear objetos de ciencia a partir del desarrollo de tecnologías de la visión o de dispositivos visuales, desde los más conocidos como el microscopio y el telescopio, pasando por los rayos X y un montón de otras tecnologías que permitieron crear objetos nuevos de ciencia, sino que la idea de lo no visible es aquello que es imposible de ver por las características propias del objeto, por la naturaleza de ese objeto, y en el caso de los fondos oceánicos era por la imposibilidad de acceder a la vista de un objeto que está cubierto de agua y que es imposible de vaciar. Entonces yo voy a retomar, por suerte mis colegas ya presentaron gran parte de ese imaginario anterior a la revolución científica, me voy a concentrar más en el siglo XVIII y XIX, pero sí puedo sintetizar que hasta mediados del siglo XVII había persistido esa creencia de que, como dice Alain Corbin, un historiador que se dedica al mar, si algún día se descubriera este horrible y monstruoso suelo, el fondo del mar, los hombres contemplarían la más deforme cavidad de la tierra, ¿no? Como un lugar que no solamente era el mar objeto de miedos por su navegación, sino que también los fondos tenían su propia mítica de terror. Entonces su profundidad y esa idea también de superficie homogénea, pero al mismo tiempo inestable, difícil de amojonar, y por tanto su inaccesibilidad habilitaba esas fantasías terroríficas. Pero lo otro que también alimentaba ese tipo de imaginarios era la falta de imágenes sobre el fondo oceánico, la imposibilidad de visualizarlo. Pero esa imposibilidad, no obstante, no fue un obstáculo para la producción de imágenes del fondo oceánico. Y ese es el punto de partida que a mí me motivó a tratar de encontrar con qué se vinculaban esas imágenes, porque es realmente impresionante la cantidad de gráficos, de imágenes, de mapas que se preocuparon por hacer visible lo no visible, ¿no? Asociado un poco a lo que contó Martín del empirismo, de la experiencia, como cuando eso se transforma en un valor como protocolo de conocimiento legítimo sobre un objeto en la modernidad, cuando los sentidos cobran un lugar muy importante en el conocimiento del mundo sensible y la vista se consagra además como uno de los más valiosos, resulta que el conocimiento del fondo oceánico planteaba problemas hasta filosóficos de cómo hacer para conocer un objeto que no se iba a poder ver nunca. Entonces mi trabajo consistía en explorar en qué se inspiraban esas imágenes. Lo que me hizo recorrer itinerarios muy meandrosos entre la literatura, las artes plásticas, la geografía, los mapas, una cantidad de recursos, de materiales y también de disciplinas que habían ocupado de la reflexión sobre los fondos oceánicos, para ver cuáles eran las estrategias visuales comunes o los lenguajes gráficos que compartían
y los que no, y en qué medida esto podía echar un poco de luz sobre la manera moderna de conocer o de imaginar los fondos oceánicos a partir de imágenes. Por eso me gusta, al menos por unos breves instantes, evocar la imagen que Flor y Guadalupe seleccionaron para ilustrar la convocatoria del coloquio, porque creo que también sintetiza algo que mencionaron en otros paneles, que es el desafío de incluir nuevas fuentes al trabajo historiográfico, nuevas fuentes visuales que tradicionalmente quedaban relegadas a campos disciplinares muy restringidos, y cómo las pinturas u otro tipo de materiales forman parte de un proceso de apertura significativa de las fuentes con las que trabajamos, y esto me había resultado muy inspirador, así que solo por eso lo traigo acá en este momento. Pero en realidad voy a empezar con la literatura, porque una referencia ineludible para comenzar a discutir la cuestión del imaginario sobre el mar es, antes que las imágenes, la literatura. Y este es el mapa del océano que acompaña el poema de Lewis Carroll, The Hunting of the Snark, de 1874. El poema describe, a ver, acá está, no lo voy a leer, lo voy a leer tranquilamente, pero digamos, el poema describe con humor infinito el viaje imposible de una tripulación improbable para hallar una criatura inconcebible. Y el mapa que lo acompaña, como les había puesto, acá está más grande y acá lo pueden ver más pequeñito, sigue la misma lógica. Es un cuadrado blanco en cuyos laterales hay referencias que no referencian. Es un cuadrado blanco donde resuena esa idea de mar terrible y camino sin camino, que ya mencionaba Corbán, y que aparece en la literatura clásica, medieval y moderna, como ya se mencionó anteriormente también. El poema afirma que el blanco es ese mar sin vestigios de tierra, y casi con desdén ¿estaba el poema? Sí, perdón. Se alude al Ecuador, en realidad menciona los ecuadores, de una manera de mofarse de las convenciones cartográficas, a las líneas meridianas y a otras marcas legibles en los planiferios como meros signos convencionales. Aún así, este cuadrado blanco no es un blanc en el sentido que estuve mencionando recién para la Patagonia, un espacio para la escritura. Aquí el blanco es una licencia poética, es una invitación a la imaginación y a la aventura, y casi a la intimidad de esa experiencia. A diferencia de otras intervenciones sobre los espacios cartográficos del mar, en las artes y también en las ciencias, en los mapas, como las islas de fantasías o los seres monstruosos, aquí el blanco como licencia poética sugiere la supresión de todo exceso de expresividad sobre las terroríficas experiencias que el mar cargaba sobre sus espaldas. Así, ese blanco parece permitir la eliminación del miedo. Emerge, no obstante, una aparente paradoja. El blanco ha sido ampliamente utilizado como el color del vacío, especialmente en la cartografía. Todavía hoy los manuales de cartografía recomiendan evitar el uso del blanco porque hace presumir al lector la no posesión de información, es decir, un espacio vacío, cuando no es el caso. Sin embargo, en el mapa de Carroll, el blanco no representa un vacío, representa un océano lleno de agua. En realidad, evoca un vacío metafórico. En el mapa blanco hay ausencia de demarcación y de referencias, la ausencia de actos de registro, la ausencia de escritura cartográfica. Ahora, esta conceptualización de Carroll, lejos de ser un caso aislado, ha inspirado y sigue inspirando hasta la actualidad numerosas obras de artistas plásticos que trabajan hoy en día con diferentes representaciones de los océanos. Los artistas norteamericanos Thierry Atkinson y Michael Baldwin tienen primero un mapa en el que reconocen explícitamente en el título la filiación con el mapa de Lewis Carroll, donde reconocen que ilustran el desierto del Sahara según la gramática cartográfica que había inventado Lewis Carroll. Ahora, un contrapunto conceptual entre ambas obras sugiere latente una problematización de la dialéctica entre lo lleno y lo vacío, entre un océano lleno de agua, que es apenas un recuadro blanco, y un desierto lleno de arena, que también es solo un recuadro blanco.
En ambos casos, los blancos sugieren una ausencia fuertemente presente y hostigadora, que es básicamente la inaccesibilidad, pero también es una presencia visiblemente ausente. Los mismos artistas hicieron otro mapa, ahora sí, del océano, todavía más minimalista, donde la única referencia es en una esquina, unas coordenadas geográficas y una escala imposible de verificar matemáticamente sobre un cuadrado totalmente blanco, ¿no? Este vacío metafórico, aquí representa el blanco, parece haber sido especialmente inspirador para representar el océano Pacífico, como es este caso, pero también es el caso de la artista japonesa Yayoi Kusama, que eligió también el blanco total para mostrarnos el océano Pacífico con una textura levemente rugosa, no sé si se alcanza a percibir en las sombras que genera, que parece indicar el oleaje o la rugosidad homogénea, valga la paradoja, de la superficie del océano. Ahora, el océano Pacífico, el mayor de la superficie terrestre, se prestó con mayor facilidad al uso generoso del blanco en el campo de las artes plásticas, que han sabido explotar no solo la incertidumbre que genera una superficie monocromática sin formas reconocibles, sino también el blanco misterioso al que tanto cuesta atribuirle algún significado. Pero aquí vemos la obra de otro artista plástico, en este caso francés. La obra es de los años 90, David Reynaud, que presenta un atlas en el que se propone seguir el rastro de un tal Marc Tircelin, que partió en globo desde Sables-d'Olonne y pretende representar la travesía gráfica de este aventurero a lo largo de su vuelo, una travesía que duraba varios días. La línea del itinerario atraviesa largas distancias y por tanto requiere disponer de una serie de mapas cuyo ensamblado permita conectar los segmentos de dicha ruta. La primera hoja muestra el litoral marítimo y la playa. Nada parece llamar la atención en este mapa, digamos, común y corriente, normal, excepto una cosa. Acto seguido del mapa que contiene la costa de la partida, las 15 hojas siguientes son apenas recuadros celestes con coordenadas geográficas que sugieren vagamente la posición del viajero. Inevitablemente resultan inquietantes y nos instalan en el resbaladizo terreno que se configuran entre los espacios ficcionales y los espacios matematizados, porque no sé si se alcanza a ver que cada uno de los recuadros conserva la grilla de coordenadas de latitud y longitud, aunque no hay ningún itinerario lineal trazado sobre ellas. Y así David Reynaud compone un atlas paradójico que remite al azul. En este caso cambia de color y vuelve al azul, que es un color, como muchos de ustedes saben, asociado directamente a la representación de los océanos. Ahora, si nos detenemos un segundo en las connotaciones del color azul, tanto Alexander Theroux como Michel Pastoureau y otros historiadores de los colores definen el color azul como un color misterioso, el tono de la enfermedad y la nobleza, el color más raro en el reino natural, es el color de las profundidades ambiguas, de los cielos y al mismo tiempo de los abismos. Azul es el color del lado de la sombra, el tinte de lo maravilloso y de lo inexplicable, del deseo y del conocimiento. En la tradición occidental, el azul se ha ido consolidando lentamente como el preferido para representar los colores del mar. A lo largo de los últimos 10 siglos. Fue efectivamente un proceso muy largo y lento. Y aunque parece obvio que la elección del azul recae en el visible naturalismo del objeto océano, en las fuentes griegas y latinas la aplicación de colores para representar los elementos que componen el paisaje tenía más bien una función posicional y no descriptiva. Aparentemente el propósito original atribuido a cada color era definir la positio loci y no la qualitas corporis de los mares, ríos y lagos. Entonces, en las culturas antiguas, el verde se utilizaba para el este, el rojo para el sur, el negro para el norte y el blanco para el oeste. Esto hacía que, según la posición desde el punto de enunciación desde donde se producía el mapa, los mismos cuerpos de agua estuvieran representados con distintos colores y nominados con toponimias que aludían también a diferentes colores. En la segunda mitad del siglo XI, algunas miniaturas comenzaron a adoptar el azul no solo para el cielo o el fondo, como en la época carolingia, sino también para el agua, como mostraron
nuestros colegas anteriormente. Y entre los artistas cristianos del medioevo, el agua empezó a ser representada con líneas onduladas, en colores poco saturados como el verde y el azul, a veces combinados con blanco. Sin embargo, aunque hay numerosas cartas náuticas y mapamundis que usaron esta franja de la paleta cromática para los ríos, los lagos y los mares, en Europa el azul se transformó en el color simbólico y convencionalmente asociado a los espacios líquidos recién en el siglo XVII. De algún modo, los rectángulos azules que propone David Renaud parecen un retrato natural del océano, por lo menos para nuestra concepción de los colores y nuestra familiaridad con esta paleta cromática dedicada a los océanos en los mapas. Al menos lo muestran como si nuestros ojos, de la manera que nuestros ojos los verían si pudiéramos observar desde el alta mar estas superficies. Ahora, la repetición e insistencia de estas 15 hojas idénticas, iguales, no nos permite evadir este tenso espectro emocional que encarna el azul, marcado por cierto énfasis de radicalidad. Sin embargo, la estrategia de repetición que implica esa serie hace aparecer nuevas preguntas. Con la sucesión de los recuadros, Renaud nos invita a pensar en el mosaico indefinido que genera la superficie oceánica y por tanto también sus fondos. ¿No son acaso intercambiables? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Dónde está el límite de ese azul? ¿Es posible identificar individualmente en cada uno de los cuadrados azules a partir de algún elemento singular? Y sobre todo, ¿cómo y dónde trazamos la línea del itinerario en esos cuadros azules? En síntesis, en las artes plásticas, las superficies monocromáticas, tanto el blanco invisible como el azul infinito, cubrieron los insondables misterios de los fondos oceánicos y apelaron a la emotividad que movilizaban los inaccesibles, oscuros, lejanos y misteriosos subsuelos marítimos. En cambio, en el caso de la cartografía, llamémosle científica, esas superficies monocromáticas se vieron afectadas por diversas operatorias que, para enunciarlo brevemente, podemos decir que llevaron el fondo a la superficie, pusieron el fondo del mar en la superficie del mapa. El primer geógrafo del rey de Francia, Philippe Bois, estaba convencido de haber vislumbrado una serie de formas, una especie de estructura invisible que enlazaba los continentes y los océanos, una continuidad de la superficie emergida con las superficies sumergidas. Philippe Bois echó mano al blanco para representar los océanos, pero no ha intentado llenar el blanco con cualquier cosa, al estilo del blanc, sino para hacer desaparecer aquel azul que cubría los océanos míticos en los mapas iluminados y coloreados medievales y renacentistas. Una historiadora francesa, Lenglet, sostiene que en el caso del Pacífico durante el siglo XIX, la representación precisa del océano consistió justamente en dejar espacios en blanco que habían sabido estar ocupados por enormes continentes australes o por islas inexistentes. Para la ciencia, el uso del blanco en los mapas de los océanos fue una conquista del saber científico sobre lo desconocido y sobre lo poético. En 1752, ante la Academia de Ciencias de París, Philippe Bois presentó la primera teoría morfológica para explicar el relieve terrestre, según la cual, a partir del entramado de 3 niveles de cadenas montañosas serpenteantes, todos los relieves, tanto terrestres como submarinos, formarían parte de una misma estructura. Para sostener esto, Bois tuvo que desestimar otras informaciones que por el momento gozaban de un consenso relativamente amplio. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, tuvo que negar la idea de que los ríos Amazonas y Orinoco estaban comunicados por vasos fluviales, tal como sostenían fuentes indígenas. La teoría, que incluía muchos datos exactos y seducía a la Academia de Ciencias de París por su coherencia y su simplicidad, inspiraba una imagen que permitía ver, en el doble sentido de ver y de comprender, aquellos rasgos visibles de la superficie terrestre como las pruebas de esa teoría acerca de los rasgos no visibles de las superficies submarinas. Una teoría que estaba plagadísima de errores, que nos lleva a pensar, tal como sugería Merleau-Ponty, si la ciencia no supone la fe perceptiva en lugar de esclarecerla. Y a su vez esto nos lleva a repensar la idea de error o la crítica que se le suele hacer estos tipos de mapas, que solamente en tiempos muy recientes son reivindicados por la historia de la cartografía, porque los mapas incorrectos, imprecisos o erróneos habían sido descalificados como objeto de ciencia, pero
A la luz de este tipo de enfoque podemos recuperar estas obras cartográficas y pensar si el problema no radica necesariamente en la imagen y en cambio, más bien, remiten al discurso científico que la postula como verdadera. Es decir, los principios que le dan forma a una imagen pueden tener una coherencia interna lógica y suficientemente convincente, pero no por ello son una prueba de la veracidad de las teorías que pretenden representar y pueden ser tan falaces como otros tipos de discursos. Ahora bien, una de las valiosas aportaciones de Boas a la ciencia oceanográfica fue la aplicación metódica y sistemática de las líneas que unen puntos de igual profundidades en los mares y los océanos, también llamadas curvas de nivel. Esta innovación se entroncaba con otros intentos de captar y representar las lógicas invisibles de los océanos. Voy a volver con esto. Ay, ¿me quedó? Acá, perdón. En el despunte del siglo XVIII, el inglés Edmund Halley publicó 2 cartas marinas que suelen ser reivindicadas en la historia de la cartografía como los mapas pioneros de la representación de la declinación magnética sobre un planiferio. En la utilización de las líneas curvas o curvas isométricas que unen puntos de igual declinación, Halley tomaba prestado un método que ya había sido experimentado en las cartas náuticas de los espejos de los navegantes para indicar la profundidad en zonas costeras y portuarias, en isóbatas, y que por entonces comenzaba a aplicarse a la cartografía, a la topografía. Acá es un manual de topografía que esquematiza la aplicación de este método, aunque su aplicación sistemática en los mapas topográficos se dio más tardíamente y dio lugar a imágenes como estas. Aquellos mapas de Halley fueron un intento por representar un fenómeno invisible pero perceptible en prácticas específicas tales como la navegación con el auxilio de brújulas. Esto es, la declinación magnética que determina una diferencia de localización entre el norte geográfico y el norte magnético. En efecto, Boas, una de las innovaciones que introdujo en el campo de la oceanografía es el criterio de las curvas isobátricas o ipsométricas para la medición y representación de las profundidades del relieve submarino. Las curvas que unían cotas de igual profundidad y demarcaban pisos de profundidades como si se trataran de amplios escalones, cada uno de ellos de igual profundidad, permitían imaginar las formas de las cuencas marinas debajo de la superficie. En el mapa, la superficie del océano aparece cubierta de líneas que unen puntos de igual profundidad y el valor de esa profundidad es señalado como una cota. Era un método relativamente novedoso, a partir de las medidas puntuales que se obtenían desde los barcos lanzando un cordel graduado con una pesa que debía llegar hasta la máxima profundidad. A pesar de todas las imprecisiones que implicaba este método, muy afectado por la movilidad del barco, la fuerza de las corrientes marinas y otros factores aleatorios, permitía la geometrización de un espacio inaccesible a los sentidos, apelando a una estética racionalista expresada en líneas geométricas y números que depuraban a las profundidades de todos sus tradicionales sentidos terroríficos. Una manera de suplir la imposibilidad de acceder a través de los sentidos a la naturaleza de los fondos oceánicos provino de la cuantificación, en este caso de las profundidades, y del desarrollo de un sistema de notación de costas batimétricas. Así, los mapas de los océanos fueron renunciando al blanco absoluto para dejarse surcar por líneas similares a las que representaban las montañas en las tierras emergidas, pero cuyas notaciones se caracterizaban por los valores negativos, que de alguna manera la resignificación de esta connotación negativa que todavía pervivía y se resignificaba en los océanos, que resultaban de tomar medidas como puntos de referencia el nivel del mar o más genéricamente la superficie oceánica. Las cotas batimétricas le dieron visibilidad a ese horizonte plato e indistinguible, permitieron amojonar el blanco infinito, le dieron medidas a lo inconmensurable. Al medir y geometrizar un espacio inamojonable como el océano, ese espacio de fondo se tornaba visible. Esa imagen creó también un territorio medido adaptable a los protocolos de las verdades científicas, y así fue posible echar luz sobre sus tinieblas. Pero esa no fue la única estrategia utilizada para representar el fondo. Lo más significativo es que estas metodologías llevaban el fondo a la superficie e hicieron emerger los misterios del fondo y además proporcionaron información útil para la navegación.
ofrecieron la ilusión de acceder por primera vez a los fondos tenebrosos de los grandes cuerpos de aguas de la superficie terrestre que también habían encarnado la experiencia del miedo durante los últimos siglos en los que se había intensificado la navegación de ultramar. Ahora voy a volver sobre la imagen anterior. Pero entre las otras estrategias utilizadas tenemos esta carta de simulación. Es un mapa de 1979 diseñado bajo la dirección científica de Xavier Le Pigeon, que mostraba un paisaje que, aunque parezca que ya había sido recurrentemente imaginado, seguía siendo, debido a la naturaleza propia del objeto, un paisaje imposible: los fondos de las cuencas oceánicas. En este mapa los océanos, vaciados de agua, vaciados del elemento que los constituye como tales, aparecen desnudos y se dejan mapear con sus relieves y sus rugosidades. En 1915, el geofísico alemán Alfred Wegener tuvo en cuenta las formas de los continentes, en particular la complementariedad de la costa oeste de África y costa este de Sudamérica, así como los parentescos fósiles y la similitud de formaciones geológicas, para inferir que todas las masas terrestres habían formado parte de un megacontinente llamado Pangea y que luego se habrían ido separando debido al deslizamiento, también llamado deriva continental. Pero en los años 60, este equipo de especialistas encabezados por el geofísico Xavier Le Pigeon contestó en parte a la teoría wegeriana con la formulación de la teoría de las placas tectónicas representada esquemáticamente en este mapa. Esta teoría sostiene que la litosfera está formada por trozos o placas litosféricas que se mueven sobre la astenosfera o parte fluida del manto. El movimiento de las placas es causado por la expansión de los fondos oceánicos. A lo largo de las largas fisuras que en la corteza oceánica, el magma líquido emerge y se consolida formando crestas o dorsales oceánicas y, entre comillas, empujando ambas placas oceánicas en direcciones opuestas, lo que genera la formación de nueva corteza y la expansión de los fondos oceánicos. Al contrario, en los bordes de las placas que son empujadas, se producen distintos tipos de fricciones que generan una variedad de actividades telúricas, tales como sismos, terremotos y vulcanismo, que acá, digamos, tienen experiencia más que suficiente como para que yo me ponga a contarles. Pero la estética cuasi fotográfica del mapa de las placas tectónicas de Le Pigeon es muy particular y cabe preguntarse con qué lenguajes visuales dialoga, cómo los utiliza para pensar su referente u objeto y qué efectos tiene esta apariencia fotográfica en el caso de un paisaje imposible, o sea, imposible también de fotografiar. Los registros, que gozaban de un gran prestigio a causa de la semejanza que ofrecían entre la experiencia sensible de lo visto y lo representado, como la pintura y más tarde en el siglo XX la fotografía, no resultaban ni tan creíbles ni tan eficientes para el caso de lo no visible. Eso no se debía solamente al hecho de que las pinturas no estaban basadas en la observación directa, sino en la dimensión de lo desconocido del hecho o objeto que estaban a punto de retratar. Sin embargo, el aspecto fotográfico del mapa de Le Pigeon lo transforma en un dispositivo legítimo para alojar una amplia variedad de especulaciones teóricas sin que perdieran el aura de elucubración estrictamente científica, sin caer en el descrédito de la especulación ficticia. El mapa de Le Pigeon renuncia a la exhibición de las mediciones y se postula como una foto. Satisface la necesidad de disponer de un paisaje visualizable cuya estética resulta compatible y comparable con otras topografías conocidas. Muestra un paisaje muy similar al que el público podría reconocer en representaciones del paisaje emergido. Esa tensión entre la necesidad de una accesibilidad originaria que da lugar a la fotografía en el momento de la toma fotográfica y la inaccesibilidad empírica que asegura la foto, dada la distancia que impone entre ella misma y su referente, resuelve aquí un paisaje imposible, el de los fondos oceánicos, naturalizando a través de la aparente visualización un acto imposible como lo es el vaciamiento de las cuencas oceánicas. El vacío que se crea con el vaciamiento del agua es sin duda un vacío físico, en tanto significa una ausencia, aunque hipotética, de materia. Por eso en el mapa de Le Pigeon, en ese espacio que no se cubre a partir de la ausencia en sí, sino más bien del retiro de una ausencia. Lo que se ausenta aquí es ese blanco que llenaba el mapa y que hablaba del agua que llena las cuencas oceánicas. Termina. En el caso de los mapas sobre los océanos, la dialéctica entre el fondo y la superficie tiene más puntos de encuentro que de desencuentro. Uno de los notables es que, por diferentes motivos, tanto el fondo como la superficie son difícilmente visualizables.
En el primer caso, la dificultad reside en algo aparentemente obvio. El fondo del océano está cubierto de agua, que en las zonas más profundas alcanza incluso un espesor de varios miles de metros. En el segundo, la superficie homogénea y al mismo tiempo dinámica de una vasta superficie de agua hace que nuestra vista no pueda asignar forma alguna para crear sentidos de ese paisaje sublime que ofrece la inmensidad del océano cuando se lo contempla. Si el acto de mapeo es un acto de visualización, un acto que hace visible lo no visible y no solo lo que todavía no se ha visto, podemos sugerir que en el caso de los mapas de los fondos oceánicos, el mar sin agua no invoca vacío, ni representa vacío, o podemos decir que hay vacíos que llenan. Entonces podemos utilizar el caso de los mapas de los océanos para pensar, por un lado, en la fuerte componente analítica y capacidad heurística que moviliza la inscripción cartográfica de lo desconocido, tanto en la capacidad de formular hipótesis sobre lo no visto, de un modo más radical que lo que ocurre con lo no explorado, como en la capacidad de generar una imagen de un paisaje verosímil, pero a sabiendas de su imposibilidad esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por llevarnos por estos itinerarios meandrosos, como los has llamado tú. Y quisiera darles la palabra a ustedes porque tenemos buen tiempo para el debate y preguntas a nuestros ponentes.